Capítulo 82. Las secuelas de una operación tan grande y organizada fueron largas y tediosas, como era de esperar. Todos los fragmentos dispares de carne demoníaca necesitaban ser eliminados adecuadamente, no era tarea sencilla, tardaron 6 horas de operación de la red ZTV para que todos regresaran a sus lugares de residencia, hubo un aumento de supervillanos mientras la liga estaba ocupada, incluso en Gotham, y no en todas partes hay un banco lo suficientemente profundo para poder manejarlo. Sin embargo, fue bastante divertido ver el vídeo de Crypto derrotando a Chemo. Como biodroide, era capaz de emular el comportamiento normal de un perro, pero también podía convertirse en un protector aceptable de Metrópolis, descargando y activando un parche que Kara había escrito, modificado a partir de la programación de Superbots. Mientras seguía comportándose notablemente parecido a un perro. Curiosamente, Crypto en realidad lo hace mejor que Superbot, porque el público es mucho más indulgente con un superperro que es un poco torpe y se limita a crímenes y rescates poco sutiles que cuando Superman tiene un mal día al ser reemplazado en secreto por un robot. Además, Chemo no era solo un montón de sustancias químicas sapientes, porque eso no tiene sentido, eran un avatar de la podredumbre, lo que significaba que el biodroide era menos vulnerable a sus toxinas mágicas que Superman normalmente, así que mientras el Dogbot tenía que volver a la fortaleza para que los sistemas automáticos transfirieran los archivos de memoria de Crypto al cuerpo de respaldo, esto solo tardó 5 minutos y así se mantuvo la ilusión de que Crypto era tan invulnerable como Superman. Naturalmente, las partes orgánicas del otro cuerpo fueron eliminadas y la maquinaria fue reparada y reciclada para hacer la nueva reserva. Tanya pensó que el papel higiénico que dejaba la pata de Crypto a su regreso era especialmente inspirado para mantener la narrativa, y tuvo que aplaudir a Kara por su ingenio. Después de que terminara de reírse de lo absurdo que era como gag visual, al menos. Desafortunadamente, hubo un pequeño detalle que hizo que la noticia se descontrolara. El generador de fusión binaria era técnicamente de conocimiento público, es decir, la ONU sabía que la torre de vigilancia podía funcionar como artillería si era necesario, estaba en la documentación que debía revelarse sobre las capacidades operativas de la estación espacial, al igual que la resolución de las distintas cámaras. El problema era que todo esto se revelaba en un lenguaje técnico seco que solo entendían los ingenieros en documentos que solo eran examinados por dichos ingenieros, así que aunque los analistas militares sabían que la Liga de la Justicia podía descargar tantos megatones de energía en cualquier parte de la Tierra en 5 a 15 minutos, dependiendo de si la ubicación estaba dentro del 30% de la Tierra que la torre de vigilancia podía alcanzar desde su posición actual o si era necesario para moverse primero por el planeta, este número no era tan alarmante debido a que literalmente eran el ejército planetario, y cuando se trata de invasiones alienígenas, otorgar dicha capacidad nuclear militar, o equivalente, en todo caso, era una extensión lógica de ese papel. El público y los líderes políticos, en cambio. ¿Dónde ha sido todo este tiempo? Gordon Godfrey gritó en su último vídeo, tan irritantemente guapo como siempre, mientras disparaba al plato discos de arcilla marcados con varios logotipos de la Liga de la Justicia. Las estimaciones de la potencia de las medidas de explosión superan a todas solo las armas nucleares más grandes. Además, cristalizan una parte del Sahara por razones que no nos quieren contar. El logo de Batman se rompe mientras dispara su escopeta. A pesar de organizar a decenas de miles de soldados para esta operación tan secreta, que demasiadas fuentes afirman que implicaba invocación demoníaca para que no sea creíble. Esta vez se rompió el logo de Wonder Woman. Además, lo hacen las élites políticas, la escoria democráticamente elegida que te miente a la cara y se ríe de ello. Luego rompió uno que tenía el logo de Green Lantern. ¿Dicen algo más allá de la Liga de la Justicia salva el planeta? No. No es que sea de extrañar que los mentirosos sigan mintiendo, pero a veces un hombre puede esperar ser honesto, ¿sabes? Luego vino un disco de plastilina con el logo de Superman. Sí, estás firmemente lambiendo el trasero de nuestros hipócritas señores de la Liga de la Justicia, y no necesitamos litigar otra vez. Pero podemos obtener una explicación de por qué la Liga tiene un arma gigante sobre todos nosotros apuntando hacia abajo. ¿Qué amenaza era esa que justificaba usarla cuando Darkseid, un dios literal, no lo hizo?
Un logo de Static esta vez. No intentes decir que no la tenían entonces. Añadió, grabando un disco con el logo de Flash. Hice la investigación, la tienen desde que hicieron esa estación, que siempre ha tenido una forma sospechosamente de cañón. En ese momento, Tanya estaba bastante segura de que el hombre solo estaba surfeando la ola de sentimiento anti-liga que existía, porque sus argumentos no eran realmente tan consistentes más allá de que la Liga de la Justicia estaba equivocada, aunque teóricamente podría ser una posición política coherente de que la Liga debía decidir si gobernaba el planeta o no, y actuar en consecuencia. Pero eso requeriría que no tuviera preferencias, que preferiría que tuvieran, lo cual es una locura. Pero el tamaño de sus seguidores era preocupante. Algunos de sus giros de expresión han estado apareciendo en reuniones de la ONU, lo que fue señal de una preocupante atención recibida. El sentimiento nacionalista está en aumento, la revelación de cuánto poder militar posee la Liga, no solo un poder individual vagamente entendido, ha provocado una reacción contra el globalismo, que no es bueno. Lo más notable fue que, unos 20 meses antes de las elecciones de 2016, Alexander Luthor anunció su intención de presentarse a la presidencia de los Estados Unidos. No era tan absurdo como parecía a primera vista. Sí, un CEO multimillonario sin experiencia política directa que fuera directo al despacho oval era algo sin precedentes, pero hace unos años el gobierno estadounidense y muchos ricos enredaron que grandes partes de sus oficinas se vieran envueltas en un escándalo de trata sexual de personas tan horrible que hubo algunos linchamientos literales de algunos de los perpetradores, y la extensión de la red llevó literalmente años al ejército de investigadores de la Liga de la Justicia reunirse y procesar completamente. Pero a diferencia del desastre de Cadmus, esto no fue algo hecho por el gobierno, sino por muchas personas que, casualmente, ocupan cargos políticos. Así que, aunque sacudió a Estados Unidos, y a un puñado de personas importantes que no eran estadounidenses, después de que todos los implicados se convirtieran en parias políticos, simplemente fueron reemplazados por jóvenes que eran igual de corruptos donde importaba, simplemente no eran también criminales sexuales. Así que el país estaba preparado para aceptar a un outsider político en la H. Blanca House, especialmente uno que tenía una imagen de genio, patriotismo y competencia como Lex Luthor. Sin ambas cosas, Tanya no podía imaginar que un CEO fuera considerado elegible. El establishment político ya era escéptico. Principalmente se presentó con la idea de ser un genio con planes de tratar a Estados Unidos como trata a LexCorp, hablando vagamente de sus grandes planes para el país, que resolverán todos los males del país, haciendo de América el mejor país del mundo tras los fracasos de la administración anterior. A pesar de que la administración anterior tenía números objetivamente buenos, salvo por los desastres mencionados, y el anterior presidente salió a la luz en ambos aspectos, al no estar involucrado en la trata sexual y a ser mantenido en la oscuridad por Cadmus, fue fundada en la administración anterior a la suya en respuesta a la invasión alienígena. Interferir en las elecciones, incluso cuando, como dijo Clark, Lex maldito Luthor se presentaba, estaba claramente fuera de su competencia como Liga de la Justicia, así que realmente no podían, haz cualquier cosa al respecto. Al menos, no hasta que Flecha Verde se ofreció voluntario para retirarse y correr él mismo. Como Oliver Queen, ya estaba muy involucrado en el proceso político estadounidense, donando a muchas campañas de izquierdas que tenían políticos que él consideraba íntegros, un proceso que dejó claro que era increíblemente difícil y arduo. Pero tras un incidente en el que se peleó a puñetazos con el antiguo mentor de Black Canary, Wildcat, empezó a pensar en su salud, así que empezar una carrera política le pareció el siguiente paso lógico frente al vigilantismo. Especialmente teniendo en cuenta que él y Dinano perdieron tiempo en procrear, así que tiene que pensar en su hijo. Mientras tanto, Tanya tenía una educación que pensar. El ritmo académico exigente del Conservatorio de Hechicería hacía que la mayoría se graduara en solo 3 años, para un nivel educativo considerado aproximadamente equivalente a una licenciatura, aunque se llama ser hechicero de tercer grado. Ser hechicero de segundo grado requiere otro año y una tesis, sumando al conocimiento mágico del conservatorio, y ser hechicero de primer grado requiere, no hiciste más clases, era el equivalente al doctorado.
Tanya tenía la intención de convertirse en hechicera de primer grado, por supuesto. Ya tenía un acuerdo con la reina para usar parte de su trabajo previo para ambos requisitos, específicamente su trabajo en la creación de golems de juguete para su tesis de segundo grado, algo a lo que Tanya podría haber contribuido de forma plausible, y su ritual de adopción de sangre para su tesis doctoral, que será sellado de inmediato como magia prohibida debido al potencial de interrumpir la sucesión real. Arthur pidió obtener información sobre el ritual como pago por los muchos favores que había hecho a Tanya, y realmente había hecho mucho, así que Tanya aceptó con la condición de que se le permitiera usarlo para ese propósito. Teniendo en cuenta que empezó sus estudios a mediados de 2013, y ahora que era 2015, ya estaba a mitad de su camino universitario de 4 años. En lo que también es una buena noticia, su maduración acelerada dio frutos y por fin estaba completamente crecida. Ambos cuerpos femeninos ahora parecían intercambios de paleta, bueno, su pelo era diferente en más que solo color, y ahora solo necesitaba un armario para la ropa de chica, no de todas formas, no tenía ropa separada para cada cuerpo, podía cambiar sin problema. Lo que significaba que ahora encajaba entre los demás estudiantes universitarios. Esto es muy divertido. Dijo Kaldur antes de soplar de nuevo en el jabón, creando burbujas. Hace años que no soplé burbujas, de verdad que es divertido. Dijo Tanya, creando una torre de burbujas con golpes cuidadosos. Sigo pensando que los espectáculos de burbujas mágicas son mejores. Dijo Tula, aunque sonreía suavemente al ver el campo de burbujas en el apartamento de Tanya. Estoy de acuerdo. Dijo Tanya con naturalidad. Las burbujas de jabón son divertidas y todo eso, pero la magia siempre impresiona en comparación. Me parece genial. Dijo Sheva, con las piernas concedidas por la poción, saltando al ritmo de la música de fondo. El sistema de sonido de Tanya no era nada especialmente impresionante, pero tenía un montón de música en la base de datos. Sería mejor si tuviéramos un poco de esponje. No. Dijo Kaldur con firmeza. No tienes gracia. Dijo Sheva con irritabilidad. Esponje era una droga psicodélica local derivada de esponjas marinas, comúnmente usada recreativamente. No se aconsejaba que los habitantes de la superficie participaran. Oye Tanya, ¿tienes algo parecido a Esponje Front de Surface? Tenía bastantes drogas guardadas en su dimensión de bolsillo, principalmente de aquella época en que le indicaron como Rine que las almacenara para desechar después, pero Bruce luego se olvidó de ellas. Tuve que pasar por aduanas, así que, no. Si estuviéramos en Gotham sé cómo conseguir algo, bueno, su información estaría desactualizada pero en teoría sabía cómo encontrar un traficante de drogas reputado en Gotham. Si realmente tuviera que hacerlo normalmente, probablemente tendría que recurrir al iceberg Lounge, dado lo rápido que es el cambio de vida con Batman cerca. Pero no aquí, no. ¿Consumes drogas? Preguntó Kaldur, disgustado. No personalmente, no. Dijo Tanya, restando importancia a la acusación. Pero aprendes cosas cuando te conviertes en supervillano, aunque sea solo por unos meses. Esto era cierto, el tribunal de los búhos le enseñó cómo contactar con proveedores de drogas para fiestas de gente adinerada. Todos están desaparecidos ahora, por supuesto. Como sus amigos ya habían oído hablar de sus, en su mayoría inventadas, hazañas como búho, aceptaron esta explicación. Así que, ¿qué clases estás cursando? Resultó que Tim era molestamente competente en el trabajo de detective, demostrando rápidamente ser invaluable como el nuevo Robin. El hecho de que hiciera todo esto a escondidas de sus padres era un pequeño problema, pero aparentemente fueron increíblemente negligentes con el chico. Tim pasó semanas sin ver a ninguno de los dos Drake, por eso tenía tanto tiempo libre para acechar a Batman. ¿Qué haces? El chico le preguntó a Tanya un día en la Batcueva. Reabasteciendo algunas de las herramientas mágicas de Batman. Dijo Tanya distraídamente, usando un cuentagotas para secar pequeñas cantidades de licor demoníaco de Rine sobre el metal grabado. Este es un batarán sencillo que cortará cualquier cantidad de materia hasta quedarse sin energía. Lo tocó con cuidado con un dedo. Rin, Berechnun. Mau. El licor respondió, solidificando la inteligencia o las surcas grabadas antes de brillar con una oscuridad malévola.
Tras unos segundos, parecía cualquier otro Bataran, el color del licor ligeramente más oscuro que el resto del metal, permitiendo una inspección cuidadosa para ver las runas. Este encantamiento en particular es galés, por si tienes curiosidad. Así que así fue como lo hizo, dijo Tim suavemente para sí mismo. Eso parece súper peligroso. Hay una razón por la que puede pasar semanas entre usarlas. Explicó Tanya, dejando a un lado la que ya había terminado. Solo lleva 4 en su cinturón de herramientas. Por cada cinturón que tenga alguno, ojo, así que mantiene el suministro en 32 en total. Que yo sepa, nunca lo ha usado en una persona, solo en materia inanimada. Probablemente Bruce se lo ocultaría si lo hiciera. No porque pensara mal de él, sino porque podría decir que se lo había dicho en el asunto de que seguían siendo útiles, aunque no pudiera hacer que solo cortaran lo inanimado. Ahora podía fabricar esos objetos, pero el corte era mucho más débil, no lo suficientemente útil para abastecerse. Genial, genial. Dijo Tim, con una expresión muy sospechosa. ¿Puedo tener uno? No. Dijo Tanya, dejando caer un poco de licor sobre un nuevo Bataran. ¿Por qué no? El chico de 15 años se quejó. Porque no me gustas. Dijo Tanya en lugar de explicar la razón real, que eran hilarantemente peligrosos y, como algo encantado por su mano usando un material de suministro limitado, solo podía reponer su licor demoníaco tan rápido, pero era el reactivo más potente al que tenían fácil acceso, efectivamente bastante caros. Tim no se había ganado la confianza de que no solo no se haría daño a sí mismo ni a los demás, sino que no los desperdiciaría. Tim frunció el ceño. Pero soy gracioso, guapo y encantador, dijo, poniendo dolor en su tono. Porque guardo rencor. Dijo Tanya simplemente, fulminándole con la mirada antes de volver a su trabajo. Rine. Berechnun. Mao. Una vez que el encantamiento del Bataran estuvo correctamente infundido, recogió otra de las armas arrojadizas grabadas y volvió a coger el cuentagotas. ¿Por qué? Preguntó Tim, ofendido. Fue porque te invité a salir. Tenía razón en que William no iba a quedarse, para que conste. Nunca salí realmente con él. Dijo Tanya distraídamente, concentrándose mientras telequinéticamente empujaba el licor en las grabados, fue un falso todo el tiempo. ¿En serio? Preguntó Tim, sorprendido. Ah, ¿eres gay? Eso lo explicaría. Es porque, a diferencia de ti y Billy, yo no soy un niño de verdad. Es poco ético. Tanya respondió. Rin, Berechnun, Mao. Solo una más. Así que no estás enfadado porque te invité a salir. Tim dijo. Quiero decir, solo intentaba acercarme para poder demostrar que Bruce era Batman, así que... Por eso. Tanya dijo. No podías dejar las cosas como estaban. Eres un acosador insistente que se ha colado en esta empresa suicida y ahora tengo que mantener con vida a un niño aún más tonto de lo normal. Le lanzó otra mirada fulminante al chico. Ahora me enfada que ni siquiera pensaras que era digna de salir con alguien además. No era justo reprocharle eso, pero no tenía por qué ser justa aquí. Tim hizo una mueca. Bueno, diría que soy gay, así que no es nada contigo, pero no lo sabía exactamente en ese momento. Eso explicaba sin duda por qué Timothy Drake tenía fama de ser un poco mujeriego, nunca cuidando a una chica más de 1 o 2 meses. Entonces estás perdonado por eso. Decidió Tanya mientras dejaba caer el último licor sobre el Bataran. El cuentagotas tenía un recubrimiento que impedía que el licor se adhiriera, y el licor demoníaco no coagulaba como la sangre cuando estaba completamente fuera del cuerpo, así que el gotero estaba vacío, sin manchas. Sé mejor que nadie las sutilezas de las preferencias. Viene con que mi alma es un demonio sin sexo, cualquier atracción que sienta desaparece cuando salgo de mi cuerpo. Eso es, de verdad que está muy bien. Dijo Tim. Tío, ojalá pudiera desconectar mis hormonas alguna vez. Lo habría descubierto mucho antes. Rin, Berechnun. Mao. Tanya encantó, sellando más energía en el Bataran antes de coger el juego y llevarlos a la mesa donde había 6 cinturones de utilidad. Desde luego es útil. Tanya estuvo de acuerdo. Por eso sé que soy bisexual en este cuerpo, y heterosexual en los otros 2.
Mientras Tanya sacaba los batarangs vorpales existentes de los cinturones, los examinaba, a veces retocaba el encantamiento, y luego los volvía a colocar, incluyendo uno o dos nuevos, Tim seguía hablando. «¿Entonces por qué me odias?», preguntó. «Me diste agua bendita», respondió Tanya con tono seco. «Me pasé 2 horas en el baño por culpa de esa tontería. Eso fue hace siglos», se quejó Tim. «Te dije que guardo rencor», le recordó Tanya. «En mi antiguo universo, pasé 5 años maldiciendo a alguien tan a menudo que las monjas elogiaban mi piedad». «¿Eh?». «Lo hice fingiendo rezar», Tanya explicó. «¿Sabes cuántas veces tienes que fingir rezar para que las monjas te alaben?». «Mucho. Mucho», confirmó Tanya. Era una especie de mentira, pero solo si tomabas sus declaraciones demasiado literalmente. Luego pasé otros 2 años llevando un arma siempre que pude solo para dispararle en la cara por si acaso la mostraba, a pesar de no haberlo visto en 7 años para entonces. «Uf», dijo Tim, dando un paso atrás. «¿Quién te cabreó tanto?». «Se hacía llamar Dios», dijo Tanya con naturalidad. Tim se estremeció. Esto fue sorprendentemente divertido. Nunca dije que esperara que dispararle sirviera de algo. Era solo cuestión de despecho. «¿Lo volviste a ver?», preguntó Tim, temiendo la respuesta. «Varias veces», respondió Tanya, colocando el último de los batarangs vorpal. «Pero nunca cuando tenía un arma en la mano. Habría sido divertido ver la cara que puso cuando le disparé». Tanya sacó el teléfono que llamó el bat teléfono e indicó que el reabastecimiento había terminado. «Próxima orden de trabajo, las bombas de humo mejoradas. ¿Estaban los suministros en inventario?». «Sí». «Bastante sencillo. Me imagino una expresión de «has terminado». Poco impresionada», dijo Tim, pensativo. «Espera, parecía que sale en la tele». «Viejo blanco y ingenioso, su barba blanca y suelta». «Sí», dijo Tanya mientras empezaba a reconfigurar telequinéticamente la mesa ritual para alquimia, agitando una varita como si fuera la batuta de un director. «Además, asumes un nivel de madurez y confianza que el cabrón simplemente no posee. Seguro que montaría una rabieta». Tim guardó silencio un momento mientras procesaba la idea. «Eso parece poco prudente». «No he dicho que fuera inteligente», dijo Tanya mientras examinaba el tarro de polvo de medianoche. «Sin grumos, excelente. ¿Y qué tendría que hacer para volver a ganarme tu favor?», preguntó Tim. «No lo sé», dijo Tanya mientras terminaba de inspeccionar el último ingrediente. «Suficiente para un lote de 121, excelente. Probablemente sea imposible». Empezó con la harina de Emer negra, vertiendo el agua de la cueva y moldeándola en masa. «Tiene que haber algo». Tim lo intentó de nuevo. «Yo también quiero juguetes mágicos, no se me ocurre nada», dijo Tanya mientras añadía las alas de polilla antes de aplastarlas. El orden y el método específico de mezcla importaban mucho en la alquimia. «No te sientas tan mal, Tim», dijo Jason mientras se acercaba. «Si está soltando historias, no puede odiarte tanto». Tanya se detuvo mientras partía el montón de polvo de medianoche en 2. «Nunca conté esa historia antes». «Ella, no cree que lo haya hecho». «No». Jason dijo. «Encuentras los momentos más extraños para hablar de tus vidas pasadas. Supongo que ya no me importa tanto mantenerlo en secreto», concluyó Tanya, usando un frasco con un encantamiento de vacío para aspirar la mitad del polvo de Nitnik antes de depositarlo en la masa de masa. Luego cogió un cuchillo de plata y empezó a cortar la masa antes de doblarla alrededor del cuchillo para integrar el polvo. «Las cosas pequeñas, al menos». «¿Eso es pequeño?», preguntó Tim, incrédulo. «Es solo una cosa graciosa que hice cuando era más joven y más tonto», dijo Tanya con desdén. Después de ver la verdadera profundidad del odio de la multitud de Arkham, bueno, ahora todo parece tan absurdo. «Eso es muy maduro», dijo Tim, halagándola descaradamente. «¿Qué pasó con nuestra adorable hermanita, bromeó Jason. Tanya agitó la mano vagamente. «Bueno, en otros 2 meses habré sobrevivido oficialmente a mi vida anterior, así que últimamente lo he estado pensando».
Dejó la masa a un lado y vertió 2 polvos diferentes sobre la mesa, usando un cuchillo de obsidiana para mezclar los dos con movimientos específicos. Deberíamos hacer algo por eso, propuso Jason. Celebralo. ¿Sí? Dijo Tim, animándose. Ha abierto un sitio nuevo, es como un parque de camas elásticas, pero tiene un montón de cosas. Jason se rió. Sí, fuimos a la inauguración. Es divertido. Cass se lo pasó en grande. Sigo oficialmente en Atlantis. Les recordó Tanya mientras comenzaba el arduo proceso de deshidratar la masa con su fuego infernal. No puedo tomarme suficiente tiempo libre como para estar plausiblemente en Gotham para eso. ¿Podríamos visitarte en Atlantis?, propuso Tim. Eso es aún mejor, dijo Jason, enseguida de acuerdo con la idea. Nunca he estado en Atlantis antes. Cuando Tanya terminó de meter el producto terminado en las carcasas que Batman prefiere para sus bombas de humo, se hicieron llamadas telefónicas y todos estaban a bordo para una visita sorpresa a Atlantis desde los Wayne. ¿Qué podría salir mal?